Hola chicos, esta clase vamos a ver particularmente la clasificación de triángulos y después va a hacer otra grabación en la cual van a tener la clasificación de cuadriláteros. En este caso los triángulos se clasifican tanto en lados como en ángulos. Vamos a ver primero la clasificación según sus lados. Según sus lados tenemos la primera clasificación que sería los equiláteros, que la palabra equilátero viene equi de igualdad, de igual, y látero de lados. Por lo tanto, equilátero significa lados iguales. Sus tres lados son iguales. Todos sus lados son iguales. Cuesta dibujar un triángulo equilátero. Ahí vamos a enseñar durante la clase cómo dibujar un triángulo equilátero sin ninguna dificultad. También existe el isósceles y este es el más común que dibujan y que han dibujado toda la vida. Este triángulo se caracteriza porque tiene dos lados iguales y uno diferente. Dos lados iguales y uno diferente. Lo voy a dibujar porque en realidad es el que más comúnmente dibujamos. Lado para allá, y si se dan cuenta el de abajo es un poco más corto, normalmente se hace así. Y por último tenemos el escaleno. El triángulo escaleno tiene todos sus lados diferentes y este lo han visto muchas veces. Todos sus lados tienen distinta medida. Distintas medidas, ni una es igual. Tienen distintas medidas. Tenemos así, así y así. Uno más cortito, uno un poco más largo, y eso lo han visto mucho en sus escuadras. Esta es su escuadra, la que tenemos, esta que tenemos acá. Esta que nos aparece acá es un triángulo isósceles. Y la que ustedes tienen, o la otra que vienen normalmente en esos packs de escuadras, es una escuadra, un triángulo escaleno. Por otro lado tenemos los triángulos según sus ángulos. Esto es a veces un poquito más complicado porque de por sí se mezclan los lados con los lados. Los ángulos con los lados. Tenemos por un lado el triángulo, el acutángulo, que ya conocen los ángulos agudos. Cuando el ángulo agudo tiene al menos el acutángulo, todos sus lados son agudos. Todos sus ángulos, son agudos. En particular siempre encontramos un equilátero acutángulo debido a que todos sus lados miden 60 grados y todos sabemos que todos los ángulos agudos miden menos de 90 grados y que todos sus ángulos midan 60 grados, al tiro da que sea un triángulo equilátero acutángulo, pero aquí vamos a colocar que todos sus lados todos sus ángulos, me da con lados, todos sus ángulos son agudos. Ninguno mide más de 90 grados. Por otro lado tenemos el triángulo rectángulo, es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. El que le diga que es posible que tenga dos, o alguien que venga aquí y le dice no, un triángulo puede tener dos ángulos de 90 grados, mentira. Y después van a ver por qué es imposible que un triángulo tenga dos ángulos de 90 grados. Por ahora tienen que saber que un triángulo rectángulo, según sus ángulos, es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Tiene un ángulo de 90 grados. Y el
obtusángulo y el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo de más de 90 grados, o por lo menos es un ángulo obtuso. Uno de sus ángulos mide más de 90 grados, es un ángulo obtuso. Esas serían las clasificaciones según los tipos de triángulo, según sus lados y según sus ángulos. Voy a hacer otra clase, más que una clase, voy a hacer una demostración en la cual cómo se mezclan estos lados con sus ángulos, porque encontramos equiláteros acutángulos, isósceles rectángulos, escalenos rectángulos, y lo vamos a ver en el siguiente video.